del sistema nervioso central. ¿Me están escuchando bien los que están conectados? Sí, se escucha muy bien. Listo. Como maluquito. Bueno, entonces el contenido que les traigo para hoy, vamos a hablar de generalidades, de la clínica de la criptococosis del sistema nervioso central, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. La importancia de este tema, entonces, es por la frecuencia. El criptococo todavía sigue siendo una causa muy frecuente de meningitis, incluso en Estados Unidos es una de las causas más frecuentes de meningitis por la vacunación de neumococo de influenza, que ha disminuido estas, y se ha sobrerepresentado el criptococo. En los pacientes con VIH, la mayoría de las meningitis de estos pacientes es por criptococo, y a pesar de que se implementó la terapia HAART, como todos sabemos, igual el criptococo sigue con una alta prevalencia por otros factores de riesgo, que esos otros factores de riesgo están siendo las terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras que usamos actualmente. La otra parte importante del criptococo es que tiene una mortalidad muy alta y, como vamos a ver, el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento puede aumentar las mortalidades en un 25% si no se trata. Y en Uganda, que es un sitio en el que hay mucha criptococosis, aún así el 70% de los pacientes que consultaban por criptococosis se morían e iban al hospital hasta 3 o 4 veces sin un diagnóstico de criptococo. La OMS en el 2020 determinó el criptococo como un agente fúngico crítico, y es por esto que vamos a ver que en el último año, incluso en el 2024, salieron las guías colombianas y las guías europeas, americanas e internacionales de micología para el tratamiento de la criptococosis. Entonces se ha estado como hablando mucho de criptococo. En cuanto a las generalidades, entonces el criptococo es un hongo, quiere decir esfera oculta, pertenece al género de, es un género de hongos, perdón, pertenece a la clase de Heterobasidiomicetos, es una levadura encapsulada, que es como lo más reconocible del criptococo. El tamaño de 4 a 6 micrómetros, hay muchas especies, incluso más que las 19 que salen ahí, pero hay 2 que son las que más causan infecciones en el humano, y este crece a una temperatura de 35 a 37, que es la temperatura pues, corporal humana. El criptococo tiene varios factores de virulencia. Dentro de esos factores de virulencia, lo que hace básicamente el criptococo es tratar de evadir toda la respuesta inmune innata. Entonces va a tener la cápsula de polisacáridos, la producción de melanina y algunas enzimas. La cápsula de polisacáridos es una cápsula que se ve en la tinta china. Esta cápsula lo que hace es que va a proteger el criptococo de la destrucción del ambiente, pero también va a evitar de que este sea fagocitado, y va a inhibir la identificación por linfocitos. Estos polisacáridos son los que se van a identificar en el antígeno de criptococo, que es pues la forma que actualmente se diagnostica el criptococo. La producción de melanina, entonces, se da a partir de la fenoloxidasa, como vemos en la resonancia cerebral y vamos a ver más adelante. El criptococo, las principales lesiones son en núcleos de la base porque hay más dopamina y la usa para la producción de melanina, que es uno de sus factores virulentos. Y lo otro son las enzimas extracelulares, que es la lacasa, la fosfolipasa y la ureasa, que producen invasión del sistema nervioso central. Dentro de los criptococos importantes está el criptococo neoformans y el GATI, que son los que causan la mayoría de infecciones en el humano, y tenemos los serotipos A y D, que pertenecen al criptococo neoformans, y B y C, que pertenecen al criptococo GATI. Dentro de los dos criptococos, la mayoría de los criptococos van a ser criptococos neoformans, tanto en inmunodeprimidos como en pacientes inmunocompetentes, hasta el 96%, pero también vamos a tener que el 3% van a tener infección por criptococo GATI. Van a haber como unas diferencias entre ellos dos. Una es que el GATI va a estar más a nivel tropical y subtropical, el neoformans es a nivel global, y lo otro va a ser en dónde se van a encontrar. El GATI se va a encontrar principalmente en eucalipto y árboles, y el neoformans principalmente en el guano de las palomas y en la vegetación en descomposición. Importante es que las palomas van a
Importante es que las palomas van a tener en el tracto gastrointestinal el criptococo, pero no les va a dar criptococosis por la temperatura corporal, que es a 40 grados centígrados. Entonces van a tener el criptococo y podemos pues contaminarnos a partir del guano de las palomas, pero ellas no van a ser infectadas por criptococo. Sí puede infectar a los perros y gatos, pero no hay transmisión zoonótica de perros y gatos a humanos ni entre humanos. La mayoría de los GATI producen principalmente alteración pulmonar y el Cryptococcus neoformans es más del sistema nervioso central y vamos a ver que el GATI tiene mayor mortalidad, tiene mayor producción de criptococomas, más secuelas neurológicas graves y esas son como las principales diferencias entre esos. Dentro del ciclo de vida, entonces ya habíamos visto que puede estar en los gatos, puede estar incluso en los koalas, en el tracto gastrointestinal de las palomas. A partir de ahí va a estar en el guano y en la vegetación y vamos a inhalar las esporas y las levaduras desecadas van a ir al pulmón. En una persona inmunocompetente en el pulmón se forma el granuloma y no pasa nada y se queda ahí guardado y cuando baja otra vez las defensas, vuelve a reactivarse el criptococo, pero en una persona con un inmunocompromiso se va a alcanzar a ir a nivel hematógeno y al nivel del sistema nervioso central. Como vamos a ver ahorita, cuando hay una infección pulmonar o una infección en sangre por criptococo, casi siempre hay meningitis, porque este hongo tiene gran tropismo con el sistema nervioso central. La respuesta en sanos normalmente entonces llega al pulmón, los macrófagos del pulmón son los que tratan de responder inicialmente al criptococo, pero como vimos, ellos van a tener muchos factores de virulencia para evadir toda esta respuesta. Finalmente se va a activar una respuesta TH1 por célula CD4, por eso los pacientes con VIH son los que más riesgo tienen de criptococosis porque tienen menos respuesta, pues menos CD4. Y tenemos acá este que va a ser el factor estimulante de colonias, de granulocitos y macrófagos, que a veces vemos criptococosis en pacientes que uno no encuentra ningún factor de riesgo para que la tengan. Y se ha visto que esos pacientes pueden tener anticuerpos contra este factor, pero en la práctica clínica pues no se mide ese factor. Y ya finalmente van a producir el granuloma, que el granuloma es el que se va a quedar en el pulmón y posteriormente lo que vamos a ver que acá ya cuando se queda en el pulmón, en algún momento cuando se bajan las defensas se puede reactivar y al reactivarse ya sí va a la sangre y pasa a nivel de la barrera hematoencefálica que puede pasar por parasitosis, transitosis o el caballo de Troya que es a partir de los macrófagos o los monocitos. Hay como dos tipos de daños que puede dar el criptococo. Uno es que el criptococo como tal empiece a causar la inflamación y el otro es que el mismo huésped, la respuesta inflamatoria propia del huésped cause el daño de la criptococosis. En este caso de allá del daño del huésped está el iris y está el síndrome de respuesta inflamatoria similar al iris, que también lo pueden hacer pacientes con criptococo gatti sin VIH, y el PIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria postinfecciosa, que es algo así parecido a lo que pasa en tuberculosis, que es después de iniciar el tratamiento para la criptococosis, estos pacientes pueden hacer una respuesta inflamatoria postinfecciosa exagerada, ¿cierto? Y el iris, que lo vamos a ver después de que ya uno inicie la terapia antirretroviral, cuando el paciente ya tiene reconstitución inmune, que puede tener este problema. El tratamiento, digamos que es diferente un poco, porque cuando es daño por criptococo, el tratamiento es la terapia antifúngica, pero cuando ya hay daño también por la inflamación del huésped, en el iris sí están pues como aprobados los esteroides y en el PIRS también se usan los esteroides, que es como la única indicación de esteroides en criptococo. En cuanto a la epidemiología, entonces vimos que es una causa muy frecuente. Acá son los pacientes con antigenemia y acá son los pacientes con meningitis. Vemos que casi que todos los que tienen antigenemia van a tener meningitis por el tropismo del sistema nervioso central que decíamos. En Latinoamérica es la tercera población más afectada después de África, que es la población más afectada por la prevalencia del VIH. Y en Colombia la incidencia general es de 2.4 casos por millón, pero en pacientes con SIDA es de 3.3 casos por 1000 habitantes. Entonces acá vemos que Colombia y Brasil son los más frecuentes en criptococo, principalmente Brasil.
en Colombia en el 2007. Entonces, voy a mostrar 2 estudios de Colombia como para conocer cómo es la población de criptococo en nuestro medio. La mayoría, el 82% son hombres, la edad promedio son 36 años, el 78% tienen VIH. Entonces, podemos ver que no todos los pacientes con cripto en nuestro medio van a tener VIH, sino que pueden tener otros factores de riesgo asociados. Y las especies, la mayoría fue 95.9% el Cryptococcus neoformans var.grui. Bueno, y esta en el 2018, que también es de Colombia, acá siguió pues como la misma distribución. La mayoría de los pacientes eran pacientes VIH, la mayoría hombres, jóvenes, la mayoría Cryptococcus neoformans, y la mortalidad en Colombia en este estudio de 2018 fue de 47.5%, que es una mortalidad muy alta a pesar del tratamiento. En cuanto a la mortalidad, entonces si no se trata el criptococo, el 100% de los pacientes se mueren, y si no los trata, se mueren el 25 al 50%, o sea, la mitad. Pero eso depende mucho de la región donde miremos. En los países de altos ingresos se mueren solamente el 9%, pero en el África se mueren el 70%, y en Colombia se mueren el 50%. Entonces estamos en regiones de medianos a bajos ingresos. Y lo que se ha visto en Tailandia en el 2023 es que los que más se mueren son los pacientes que no tienen VIH, más que los pacientes con VIH, porque el diagnóstico se hace mucho más tardío, porque uno no sospecha criptococosis en un paciente que no tenga inmunosupresión clara, como si con un paciente con VIH. Y lo otro es que tienen más Cryptococcus gattii, que es, digamos, que causa más mortalidad. Los factores predictores de mortalidad para criptococo, entonces, son los niveles de antígeno, pero acá en Colombia no se reportan a nivel cuantitativo, sino que solamente es cualitativo. Tener menos de 20 leucocitos en el líquido cefalorraquídeo es de mal pronóstico. Neumonía por neumocistis, el GATI, como les había dicho, y alteración del estado de conciencia. Dentro de los factores de riesgo, entonces el principal va a ser el VIH, que tiene un OR hasta de 181 para infección por criptococo. Casi todos los pacientes con VIH, la mitad en algún momento de la infección van a tener criptococosis, y lo que vamos a ver es que hasta un 10% no van a tener VIH. De ese porcentaje que no tienen VIH, vamos a ver los factores de riesgo, pero hasta un 30% de esos pacientes no se les encuentra ninguna causa de inmunosupresión. Entonces, dentro de los factores de riesgo están los trastornos linfoproliferativos, las terapias inmunosupresoras, los esteroides, el síndrome de hiper-IgM o hiper-IgE, el anticuerpo que les había dicho ahorita, que a veces se ha tomado en estos pacientes y se encuentra positivo, las enfermedades autoinmunes, linfopenia no CD4 no VIH, diabetes, trasplante de órganos sólidos. No se ha visto con el trasplante hematológico o de médula ósea. Y lo que se reporta es que hasta el 3% de los trasplantados pueden tener criptococosis, y la mayoría se da un año después del trasplante. Diálisis peritoneal y la cirrosis. Y acá pues lo que vemos en este estudio es que hasta el 30% de los pacientes que no eran VIH no se les encontró ninguna causa de la criptococosis. Esto también es en pacientes sin VIH, 22% sin ninguna causa identificada, y en los que se les identificó causa, la mayoría es por esteroides y por trasplante de órgano sólido, principalmente riñón. En cuanto a la clínica, entonces el criptococo, como vemos acá, tanto en VIH como en no VIH, la mayoría, el 81%, van a tener meningitis a nivel del sistema nervioso central, que va a ser la manifestación más frecuente, incluso más que la diseminada y la pulmonar. Por lo que les decía que el tropismo en sistema nervioso central de este hongo es muy alto. Y hasta el 90% de los que tienen criptococo en pulmón van a tenerlo también en cerebro. Por eso, cuando uno encuentra una criptococosis pulmonar o un antígeno en sangre positivo, se recomienda siempre hacer punción lumbar, independientemente de si el paciente tiene o no tiene síntomas, ¿cierto? Que esa es la terapia, pues, como preventiva. El criptococo puede afectar cualquier órgano, incluso puede afectar la piel, da como unas lesiones, como un molusco contagioso like, que es como lo vemos acá, y diseminadas cuando afecta 2 o más sistemas. Del sistema nervioso central, lo más frecuente es que presenten una meningitis, que va a ser una meningitis subaguda, pero puede ser una meningitis crónica,
puede ser una meningitis aguda o fulminante en casos de pacientes con VIH que tienen hipertensión endocraniana muy importante, criptococomas, abscesos, granulomas medulares, demencia por la hidrocefalia y pues como les dije lo más frecuente es meningoencefalitis subaguda. Dentro de pues, la clínica, entonces el 75% van a tener hipertensión endocraniana, es decir, no todos los pacientes con criptococo van a hacer hipertensión endocraniana, pero es algo que siempre se debe buscar porque se mueren más los pacientes si no se les trata. Pueden tener rigidez nucal solamente en un 30%, entonces no siempre van a tener signos meningios. El 25% pueden tener alteración del estado de conciencia y eso es un factor de mal pronóstico. Y neuropatías craneales pueden tener principalmente el sexto, que también se va a dar por compromiso de hipertensión endocraniana. Puede haber papiledema o puede haber también compromiso a nivel de ocular, que se puede dar por el mismo criptococo que causa aracnoiditis o infiltración del nervio óptico. Entonces hay como unas diferencias entre pacientes VIH y no VIH. Lo que se ha visto en los diferentes estudios es que los pacientes que tienen VIH tienen más compromiso sistémico, entonces yo los voy a ver con más fiebre, pérdida de peso, cefalea, náuseas. En cambio, los pacientes no VIH no es tan frecuente que presenten esta clínica, por eso a veces no se sospecha porque siempre se manifiestan por otros síntomas como la alteración del estado de conciencia, las convulsiones, la focalización, alteraciones de la marcha o alteraciones del lenguaje. Entonces, en general, los pacientes no VIH focalizan más porque tienen más también criptococomas y los pacientes VIH tienen más compromiso a nivel sistémico. Entonces, esas son como las principales diferencias. VIH vemos que tienen más compromiso a nivel general y no VIH vemos que tienen más compromiso del estado de conciencia. El que más hace hipertensión endocraniana son los pacientes con VIH porque tienen una alta carga fúngica versus los pacientes sin VIH. Para el diagnóstico, entonces, primero la neuroimagen, no siempre la neuroimagen va a salir patológica, hasta el 47% de las tomografías van a ser completamente normales, la resonancia puede ser normal hasta un 8%, y si comparamos los pacientes VIH y no VIH, lo que se ve es que los pacientes no infectados por VIH tienen más alteración en la resonancia. Entonces tienen más hidrocefalia, tienen más abscesos, tienen más leptomeningitis, tienen más criptococomas y a pesar de que tienen más hidrocefalia, no tienen más hipertensión endocraniana. Dentro de la resonancia, entonces vamos a tener una charla de estos hallazgos, entonces lo voy a pasar un poco más rápido. Importante que el criptococoma se presenta más en los pacientes no VIH porque es más de Gatti, los espacios perivasculares, que son los pseudoquistes gelatinosos que van a ser con apariencias de burbuja de jabón, van a ser a nivel de los núcleos de la base en la mayoría, y esto sí se presenta más en pacientes con VIH. Entonces acá vemos leptomeningitis, puede dar paquimeningitis, puede ser nodular, puede ser a nivel de basal, puede ser a nivel posterior, puede dar microabscesos, puede dar plexitis coroidea, que es una de las causas de plexitis coroidea, puede dar los pseudoquistes gelatinosos, que es como lo más representativo del criptococo, que se da a nivel de los núcleos de la base. Entonces acá vemos a nivel de los núcleos de la base y del tálamo. Estos no van a captar el contraste y no van a restringir en la difusión, y acá vemos en un corte de la patología cómo se ven pues como estos gelatinosos. Esto sí es más de pacientes con VIH, y cuando se encuentran el tratamiento de inducción es más prolongado, al igual que los criptococomas. Entonces por eso es muy importante ver si el paciente tiene estos o si tiene también criptococomas. Estos son como otras manifestaciones que pueden tener. Esos son los criptococomas que pueden tener un realce nodular. Esto es pues como un hallazgo que se ha descrito en resonancia en el FLAIR, que se ve como un aspecto sucio del líquido cefalorraquídeo acá, que predice más como infección fúngica. Entonces, para el diagnóstico hay muchos tipos de pruebas que podemos usar. Está el líquido cefalorraquídeo, está el antígeno, la microscopía, el antígeno del líquido cefalorraquídeo, el cultivo y la PCR. Esta es la guía colombiana. Entonces, la guía colombiana lo que nos recomienda, esta salió en febrero de 2024, lo que recomienda es a todos los pacientes que sospechen meningitis por cripto,
hacer la prueba rápida de criptococo, idealmente por ensayo lateral, que es el que se está usando pues más últimamente, ¿cierto? Si yo tengo la posibilidad de punción lumbar, entonces la hago y pido ese antígeno de criptococo en líquido. Si se va a demorar mucho, ahí sí recomiendan pedir tinta china. Y si no tengo la disponibilidad de hacer la punción lumbar, se puede hacer el antígeno en suero. Si salen menos de 24 horas, y si no hay forma de hacer tampoco el antígeno en suero, sí toca remitir al paciente. Dentro de las pruebas diagnósticas, entonces, los pacientes VIH negativos van a hacer menos pleocitosis van a hacer más pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, hasta 200 células. Los VIH positivos van a tener una pleocitosis menos marcada, y entre menos leucocitos tengan, más mortalidad tienen estos pacientes. El predominio es mononuclear, tienen proteinorraquia, consumo de glucosa, pero no tanto como en la tuberculosis. Acá solamente les quería mostrar la tinta china. En la tinta china vemos la cápsula, hay muchas tinciones, pero esta es la más importante. La tinta china va a depender mucho de la carga fúngica, entonces si tengo una carga muy alta va a tener una alta sensibilidad, pero si no, me puede salir negativa. La sensibilidad de esta en pacientes VIH negativos es de un 30 a un 50, o sea, es menor, pero en pacientes con VIH es de un 60 a un 80. Y el antígeno de cripto, entonces antes se hacía en látex, ya la que se está haciendo es por ensayo de flujo lateral, que vemos que tiene sensibilidad del 100% y especificidad del 100%. Entonces esa es la que se está usando últimamente porque es muy rápida, sale en menos de 10 minutos, es económica, está aprobada por la FDA y tiene sensibilidad para todos los serotipos. Esta es la que puede salir con los niveles cuantitativos, pero acá no hay niveles cuantitativos. Y lo otro es que no me sirve para seguimiento porque puede persistir positivo hasta 2 años en sangre y no quiere decir que el paciente siga con criptococosis. Estas son como las principales diferencias entre estas pruebas. Como lo importante es que siempre se debe pedir cultivo en el líquido cefalorraquídeo. Esta sensibilidad va a depender, como en la tuberculosis, de la cantidad de líquido que se tome. Si es 10 mililitros, aumenta la sensibilidad. El seguimiento del cripto solamente se hace con cultivo, no se hace con tinta china, porque puede seguir saliendo positivo y detectar levaduras que ya estén muertas, ni con antígeno de cripto. Y en la tinta china y la PCR depende mucho de la carga fúngica, la sensibilidad. En cuanto al tratamiento, entonces lo que les decía antes es que este año salieron estas 2 guías, que es la colombiana, que es prácticamente las mismas recomendaciones de la OMS del 2022, y esta otra guía que es como un consenso de expertos, que es europea, americana e internacional de micología. Están las del CDC y las de la ITSA. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo importante es determinar si el paciente es VIH positivo, si es VIH negativo, si es trasplantado, porque va a cambiar. Todas las terapias de cripto tienen las 3 fases, que es la terapia de inducción, consolidación y mantenimiento. Siempre hay que tener en cuenta que hay que tratar la hipertensión intracraneana porque se mueren más por hipertensión intracraneana. Si tiene criptococomas, como les vimos en la resonancia, o los pseudoquistes, la inducción es más tiempo. La terapia HART se debe reiniciar en estos pacientes a las 4 o 6 semanas para evitar un iris. Y si el paciente es trasplantado, idealmente se debe bajar la inmunosupresión del paciente. Entonces, en las etapas tenemos que la consolidación y el mantenimiento en casi todas las guías es igual, no hay variaciones. La consolidación es con fluconazol, son 8 semanas, y el mantenimiento también es con fluconazol, y puede ir desde 1 año hasta que el paciente ya tenga reconstitución inmune. Lo diferente va a ser la terapia de inducción, que la inducción en VIH negativos es 2 semanas, en no VIH idealmente 2 hasta 4 semanas, porque estos pacientes se mueren más. En GATI y en criptococoma y en pseudoquistes, como vimos ahorita, es más prolongada, de 4 a 6 semanas. Y lo recomendado en todas las guías es idealmente anfotericina, flucitocina, por 2 semanas, seguida de una terapia de consolidación, por fluconazol. Entonces, los 3 medicamentos que usamos en la criptococosis son estos, que es la anfotericina B, que lo que va a hacer es que va a hacer poros en la membrana del criptococo y va a causar muerte del criptococo como tal.
es fungicida. El fluconazol que se va a unir va a evitar que se forme el ergosterol, que es importante para la pared, y la flucitosina, que va a actuar en el ARN y en el ADN de este hongo, ¿cierto? Entonces, esos son como los tres que vamos a usar en el criptococo. Hay otros que se están estudiando, que son los de azul, y hay otros que se han probado, como el tamoxifeno y la sertralina, para el criptococo. Bueno, entonces, como de los medicamentos que se usan para el criptococo, tenemos la anfotericina B, que puede ser la de oxicolato o puede ser la liposomal. De estas dos no se ha visto diferencia en la eficacia de una a la otra, pero como sabemos todos, la de oxicolato da más efectos adversos a nivel renal. Puede dar hipocalemia, puede dar anemia y puede dar fiebre, escalofríos, como reacciones asociadas a la infusión de la misma. En esta terapia, pues como el pro de esta es que es mucho más económica, cuesta alrededor de 40.000 cada ampolla y se necesitarían 2 diarias para hacer pues como el esquema, mientras que si vemos la liposomal cuesta 612.000 cada ampolla y se necesitan 6 diarias. Entonces son más o menos 3 millones de pesos diarios versus 80.000 pesos de la de oxicolato. Entonces la diferencia en precios es mucha, pero lo que se dice es que si yo tengo los recursos, se prefiere la de oxicolato. En pacientes con factores de riesgo como VIH, trasplantados, que tengan riesgo de hacer más falla renal, sí debe ser la liposomal, pues como de entrada, pero si no tiene ningún factor de riesgo, podría darle la de oxicolato. Respecto a la flucitosina, entonces, como vamos a ver ahorita, es el medicamento preferido sinérgico asociado a la anfotericina. Disminuye la mortalidad y disminuye la carga fúngica, como vamos a ver ahorita. Y el fluconazol, pues lo vamos a usar en todas las etapas de la terapia del criptococo. Con la anfotericina, entonces, como sabemos que la nefrotoxicidad es muy alta, la hipocalemia y la anemia es muy alta, se han creado estos protocolos que salen tal cual, cómo se debe medir cada día la función renal, cómo se debe hacer el protocolo preinfusión, que se deben dar 1 litro de solución salina 2 horas antes de la anfotericina, idealmente la infusión son entre 4 y 24 horas. Entonces, en estos pacientes, digamos que los protocolos están muy bien establecidos, que se debe medir en cada día para evitar pues que hagan nefrotoxicidad. Si el paciente hace hipocalemia, corregir pues el potasio, y si el paciente hace nefrotoxicidad, que es cuando aumenta la creatinina el doble de lo normal, yo debo suspender la anfotericina, poner más líquidos y hacer una creatinina el otro día. Si mejora, puedo seguir con la anfotericina de oxicolato interdiaria, y si no, ya sí me toca pasarlo al liposomal. De acuerdo pues como al esquema, entonces a lo largo pues como de la historia se han hecho varios estudios para poder llegar como hasta el que ahora es como el más avalado por los consensos de expertos. Inicialmente se usaba solamente anfotericina, pero acá se vio que la anfotericina con flucitosina juntas disminuía la mortalidad, entonces ya se empezó a usar no monoterapia sino terapia dual, y luego se empezó a ver que si comparábamos la flucitosina con el fluconazol, los pacientes con flucitosina tenían más esterilización del líquido y menor mortalidad. Entonces, por eso la flucitosina se prefiere por encima del fluconazol. Si yo tengo como los recursos y la capacidad, sí se prefiere la flucitosina. Y están estos dos estudios, que es el ACTA-Trial, que fue en el 2018, que lo que quiso hacer fue un esquema no de 14 días, sino de 7 días para disminuir los días de anfotericina, y se vio que sí tenían menor mortalidad los que tenían solamente 7 días, porque tenían menos efectos adversos. La mortalidad igual con flucitosina fue menor que con fluconazol. Y el Ambition, que es el del 2022, que quería acortar aún mucho más los días de anfotericina a una sola dosis única de 10 miligramos por kilo día, que también se vio que no tenía inferioridad respecto a los 14 días de anfotericina y tenía menos efectos adversos. Este es el ACTA-Trial. Del ACTA, digamos que lo que podemos concluir es que la flucitosina tiene menos mortalidad,
y que los 7 días del tratamiento tienen también menor mortalidad comparado con los 14 días. Y este es el Ambition, del Ambition, entonces es el que quería mirar la dosis única de anfotericina liposomal asociada a los 14 días ya de fluconazol y flucitosina. Se vio que no había inferioridad y que tenía menos efectos adversos. Sin embargo, digamos que extrapolar este estudio a la población de nosotros es muy difícil porque este estudio fue en África, fueron 840 pacientes con VIH y acá las características de estos pacientes, la presión intracraneana fue de 21 en ambos grupos, o sea, prácticamente no tenían hipertensión endocraniana, a diferencia de los pacientes de acá que sí hacen mucha hipertensión endocraniana. Entonces por eso el Ambition, perdón, a pesar de que en este estudio sí mostró que no tenía inferioridad y podría utilizarse, y la OMS incluso lo coloca en la primera línea, y acá en las guías colombianas también sale de primera línea, a pesar de esto, pues no se podría como extrapolar. Y lo que se ha visto es que cuando lo usan, esos pacientes tienden a recaer más, a tener más mortalidad. Entonces realmente no es un esquema que se use actualmente, aunque las guías lo pongan en primera línea. Entonces, como en conclusiones de la terapia para cripto, se prefieren las lipídicas por encima de la de oxicolato, pero sabemos que es mucho más costosa la lipídica, hasta 45 veces más. Entonces, en pacientes con riesgo, sí se prefiere dar, en pacientes con riesgo, sí se prefiere dar liposomal. La inducción siempre debe ser combinada, la flucitosina se prefiere por encima del fluconazol, por lo que les decía ahorita, que disminuye la mortalidad. Si no hay flucitosina, pues tocaría fluconazol. Y estos dos estudios, que es el ACTA, que intentó disminuir a 7 días, y el Ambition, que intentó disminuir solamente a una dosis única, sí son aprobados por la OMS y por las guías colombianas, pero realmente pues no son tan aplicables, por lo que les decía ahorita. Esta es la guía que les decía que es como la internacional que también salió este año. Lo que colocan en primera línea ellos es el Ambition, ¿cierto? Que como vimos, no se usa en nuestro medio. Y la otra de primera línea son los 14 días de liposomal con flucitosina, que es lo que se usa realmente en nuestro medio. Cuando yo doy al paciente los 14 días completos de terapia de inducción, antes la CDC hacía una propuesta de hacer una punción control a las 2 semanas para ver si el cultivo ya era negativo y poder pasar a la fase de consolidación. Pero las últimas guías colombianas y las guías internacionales dicen que si el paciente va bien clínicamente, no tiene signo de hipertensión endocraniana, no se tiene que hacer esa punción lumbar a las 2 semanas con el cultivo. Y no es algo que se va a hacer de forma rutinaria. En cuanto a la terapia de consolidación y mantenimiento, realmente pues no hay mayores diferencias entre las diferentes guías. Consolidación son 8 semanas con fluco, mantenimiento es hasta por 1 año también con fluconazol. Y en pacientes que tengan VIH, como dije ahorita, los estudios han demostrado que se debe reiniciar la HART 4 a 6 días, 4 a 6 semanas después de el manejo de criptococo, y el esteroide. Entonces se ha visto que en este caso, no como en la tuberculosis, acá sí aumenta la mortalidad, da más discapacidad, da más efectos adversos, disminuye la tasa de eliminación del hongo, mayor falla clínica y muerte. Entonces los esteroides en criptococo definitivamente no, y todas las guías lo desaconsejan, solamente en casos de iris y criptococoma que tengan edema perilesional. Acá es un poco de lo mismo, pero es de la guía colombiana. Este es un resumen como del tratamiento en los diferentes escenarios en pacientes con VIH, trasplantados, no VIH, GATI, que básicamente resume todo lo que dijimos ahora. En cuanto a la prevención, entonces, como les había dicho ahorita, un paciente que tenga un VIH y tenga menos de 200 CD4 tiene alta probabilidad de criptococo. Entonces, lo que se recomienda en las guías es a todos los pacientes que tengan VIH y CD4 menor de 200 medirles el antígeno de cripto en sangre, y si sale positivo, siempre toca hacer punción lumbar, así el paciente no tenga ningún síntoma, porque se debe dar terapia que se llama anticipativa,
que evita que el paciente desarrolle meningitis, porque lo que se ha visto es que casi todos los que hacen antígeno de cripto en sangre van a terminar haciendo meningitis a las 2 o 3 semanas. Entonces, este protocolo lo que se ha visto es que disminuye la mortalidad y disminuye el riesgo de criptococosis. Si el paciente yo le hago la punción lumbar y sale positivo, lo trato como si fuera una meningitis por criptococo, y si me sale negativo, le doy la terapia anticipativa solamente con fluconazol, no necesitaría anfotericina, y se podría iniciar la terapia antirretroviral más rápido. Entonces sí es muy importante saber si el paciente tiene o no el cripto también en sistema nervioso. Y el tratamiento de la hipertensión endocraniana, entonces, como sabemos, ya esto es lo último, el criptococo produce mucha hipertensión endocraniana y produce más hipertensión endocraniana por la alta carga fúngica. Entonces, en pacientes con VIH que tienen más criptococo van a hacer más hipertensión endocraniana, van a hacer más inflamación, y también es algo mecánico porque se va a tapar como las granulaciones aracnoideas y no va a dejar que se absorba el líquido cefalorraquídeo. La mortalidad en pacientes que tienen hipertensión endocraniana y que no se trata es hasta 7 veces más comparado con los que sí se les hace el tratamiento. Y la punción lumbar, lo que se ha visto es que disminuye la mortalidad. Entonces, si vemos acá, si no se les hace punción lumbar terapéutica, los pacientes morían el 18% de esos pacientes, mientras que si se les hacía las punciones lumbares terapéuticas, morían el 7%, o sea, tienen más supervivencia aquellos pacientes que se les hace las punciones lumbares terapéuticas. Entonces, siempre tenerlo como en mente. Y en las guías colombianas hay un protocolo de cómo manejar la hipertensión endocrinal de estos pacientes. Siempre se debe hacer una punción lumbar inicial para ver si el paciente tiene o no tiene hipertensión endocraniana, y así el paciente le salga normal la primera, se debe repetir una segunda tempranamente, que algunas guías dicen que a las 72 horas, o sea, 3 días después. Y si tiene hipertensión endocraniana, entonces se tienen que hacer las punciones lumbares evacuantes, que son diarias. La meta es disminuir la presión de apertura a menos de 25, o si es muy alta la presión de apertura del paciente, al menos un 50% de la presión con la que el paciente tenía. Voy a hacer punciones lumbares evacuantes todos los días por 7 días hasta que el paciente mejore los síntomas, tenga 2 días seguidos con la presión normal. Y si en estos 7 días el paciente persiste sintomático y con la presión elevada, ya ahí sí recomiendan las guías derivación. No dicen qué derivación, pueden ser derivaciones ventriculoperitoneales o lumboperitoneales. Cuando se hacen las punciones evacuantes, lo que recomiendan las guías es que no hay un volumen como determinado que diga que debe ser así, pero las guías recomiendan entre 20 y 30 mililitros, y tomar la presión de apertura cada 10 mililitros que se extraiga del líquido cefalorraquídeo para ver si está menos de 20, ¿cierto? Eso dicen las guías, pero no hay datos pues como de estudios. El otro es que en hipertensión endocrinal por cripto no se usan ni esteroides, ni manitol, ni furosemida, ni acetazolamida, ni ninguna de estas otras medidas. Y estas son como las recomendaciones de las guías, que básicamente si el paciente tiene una presión normal, lo que nos recomiendan es repetirla a los 3 días, y en algunos consensos nos dicen que podríamos repetir al tercer día, incluso al séptimo día, para verificar que el paciente no desarrolle durante la estancia hipertensión endocraniana, porque a pesar de que la primera sea negativa, puede desarrollar hipertensión endocraniana posterior. Y en cuanto a las derivaciones, entonces, este es un estudio en el que muestran cuál fue la indicación de que los pacientes se derivaran. La mayoría se derivaron por persistencia de síntomas, por persistencia de la presión de apertura elevada, y la mayoría de los pacientes, que es este color de acá, recibían derivación ventrículo-peritoneal, que era como la preferida. Digamos que acá no hay una técnica preferida, sería hablar con el neurocirujano para ver cuál se coloca. Lo que sí se recomienda es que idealmente antes de poner alguna derivación, tratar una semana con la terapia antifúngica y con las punciones diarias, porque el cripto genera como un líquido cefalorraquídeo muy espeso, y eso hace que las derivaciones se puedan obstruir. Entonces, lo que recomiendan es que si el paciente puede esperar una semana a recibir el tratamiento,
se espera ese tiempo para poderlo derivar. Si es una urgencia, si el paciente tiene ceguera, algo auditivo, hipertensión endocrina muy severa, sí se debe hacer pues la derivación urgente, incluso hacen derivaciones ventriculares externas o lumbares o drenajes lumbares. Acá vemos que la tasa de obstrucción de las derivaciones fue hasta de un 16%. Y dentro de las complicaciones, entonces, cuando tengo un paciente con criptococosis y vuelve a presentar síntomas, entonces debo descartar qué es lo que está pasando. Puede ser una recaída, puede ser una persistencia, puede ser un iris en pacientes con VIH que reinicie la terapia antirretroviral, puede ser que el paciente no esté adherente a la terapia de consolidación con fluconazol, o que tenga efectos adversos a la misma, o que esté haciendo hipertensión endocraniana. Entonces siempre recomiendan las guías, si llega un paciente otra vez con síntomas, hacer neuroimágenes, hacer otra vez punción lumbar, hacer otra vez cultivos para ver si es recaída, hacer otra vez, la sensibilidad a fluconazol, porque pueden ser resistentes, y en este caso ya se usa voriconazol, por ejemplo. Entonces, siempre pensar cuando un paciente vuelve, qué es lo que está haciendo que el paciente vuelva. Entonces, lo que les decía, persistencia, la recaída y el iris, que en el iris, como les había dicho ahorita, la mayoría empiezan a presentar el iris después de 2 meses de iniciada la terapia antirretroviral, y los expertos recomiendan, en este caso, esteroides con prednisona miligramo por kilo, y se empieza a disminuir. Entonces, como conclusiones, bueno, hay buen tiempo. Como conclusiones, se debe tener un bajo umbral de sospecha de la criptococosis, más en pacientes VIH positivos, porque son los que más riesgo tienen de criptococosis, pero como vemos hay muchos otros factores de riesgo ahora por las terapias inmunomoduladoras. Entonces siempre tenemos que pensar en criptococosis como un patógeno causal por los nuevos factores de riesgo. En pacientes inmunocompetentes también se puede dar la criptococosis, incluso tiene mayor mortalidad y hace más infección por Gatti. El diagnóstico, las guías lo que recomiendan es antígeno en líquido cefalorraquídeo por ensayo de flujo lateral, que es el nuevo y asociado a cultivo. En nuestro medio, a pesar pues como de los estudios que mostramos, el régimen preferido, y también en las guías que vimos internacionales, lo que recomiendan es ANFO-B, que puede ser liposomal idealmente si la tengo, o de oxicolato, y flucitocina por 14 días. El manejo de la hipertensión endocrinal en el cripto es clave, disminuye la mortalidad, como vimos en los estudios, hasta 7 veces menos se mueren si uno trata la hipertensión endocraniana. El esteroide aumenta mortalidad en criptococo solamente en caso de iris y criptococomas. La terapia HAR se debe reiniciar a las 4 a 6 semanas. El tratamiento no farmacológico de la hipertensión endocraniana no está avalado en cripto, y pues alta mortalidad a pesar del tratamiento y a pesar de todo el manejo, ¿cierto? Y en los pacientes que tienen VIH positivo, CD4 menos de 200, se les debe hacer el antígeno en sangre y siempre hacer punción lumbar para ver si se puede evitar que el paciente tenga meningitis o que se disminuya la mortalidad en caso de tratar con la terapia anticipativa. Listo. Por